La sala se oscurece. El proyector se enciende. Cientos de personas se callan al mismo tiempo. Giran sus rostros en la misma dirección. Abren los ojos ante la misma imagen. Y entran en trance. No es metáfora. Es estructura. Es lo que los estudiosos de tradiciones rituales reconocen de inmediato cuando describen cómo el ritual actúa sobre la mente humana. Los rituales funcionan así. Creas un ambiente separado de la cotidianidad. Apagas las luces. Impones silencio. Concentras la atención en símbolos específicos. Repites patrones con intención. Y, poco a poco, la conciencia del individuo comienza a fusionarse con algo más grande. Una narrativa. Una emoción colectiva, una creencia compartida. El cine hace exactamente eso. Y la pregunta que vamos a explorar a lo largo de este video es perturbadoramente simple. ¿Y si esto no fuera un accidente? ¿Y si Hollywood, desde sus primeros años, hubiera sido construida sobre un terreno esotérico, consciente o no de su propio ritual? Lo que vamos a mostrar aquí no es teoría conspirativa. Es historia documentada, análisis simbólico, y una serie de conexiones que, cuando se colocan lado a lado, construyen algo difícil de ignorar. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver sobre la fábrica de sueños más famosa del mundo cambiará la forma en que percibes cada escena, cada símbolo y cada pantalla que ha estado frente a ti. Si esta perspectiva sobre el cine ya parece diferente de lo que estás acostumbrado, suscríbete al canal. Porque lo que vamos a revelar a continuación solo tiene sentido cuando sigues el patrón hasta el final. Para entender lo que Hollywood se ha convertido, es necesario entender dónde nació y qué estaba sucediendo en el mundo en ese momento. El inicio del siglo XX fue uno de los periodos de mayor ebullición espiritual de la historia moderna. Mientras la ciencia avanzaba y el mundo se industrializaba, una reacción paralela crecía en las sombras. El interés masivo por lo invisible, por lo sobrenatural, por lo que está más allá de la materia. Eran dos mundos en tensión, el del positivismo científico y el del espiritismo emergente. Y muchos de los personajes más fascinantes de ese periodo habitaban ambos al mismo tiempo. El espiritualismo había barrido Europa y Estados Unidos décadas antes, dejando como herencia una cultura de médiums, sesiones, comunicación con los muertos y la creencia de que la realidad visible era solo la superficie de algo mucho más profundo. La teosofía de Madame Blavatsky había organizado este interés difuso en una filosofía. Existe un plano espiritual oculto detrás de la apariencia de las cosas, y puede ser accedido por aquellos que conocen los símbolos correctos. No era religión en el sentido convencional, era un sistema, una tecnología espiritual. Fue en este ambiente donde nació el cine. La cámara, desde el principio, fue tratada con una especie de reverencia mágica. Capturaba lo que el ojo humano veía, pero también lo que el ojo humano no podía retener. El movimiento, el tiempo, la sombra de una expresión que desaparece en una fracción de segundo. Para muchos de los primeros cineastas y espectadores, había algo casi sobrenatural en esta capacidad. La cámara no solo documentaba la realidad, la aprisionaba, transformaba lo efímero en permanente. Le daba a la imagen una vida que el original no podría tener. La imagen proyectada en la pantalla era, en cierto sentido, una sombra sin cuerpo, una presencia sin materia. Y eso perturbaba y fascinaba al mismo tiempo. No es coincidencia que Hollywood haya florecido exactamente en ese cruce. El entretenimiento fue la invitación, pero el suelo sobre el cual todo fue construido era esotérico desde el principio. El primer gran símbolo de esta conexión tiene nombre y rostro: Rudolph Valentino. En los años 1920, Valentino era la mayor estrella del cine mudo. Su magnetismo trascendía cualquier explicación racional. Las mujeres se desmayaban en las filas. Los hombres lo odiaban con una intensidad que rozaba el miedo. No era solo un actor, era una fuerza, una presencia que la cámara capturaba de una manera que ningún otro actor de la época podía replicar, por más talentoso que fuera. Pero era lo que sucedía fuera de las cámaras lo que alimentaba los rumores. Se hablaba de artefactos malditos que Valentino llevaba consigo, de prácticas místicas que estarían detrás de su carisma inexplicable. Había un anillo específico, una piedra negra engastada en plata, que, según sus círculos más cercanos, había pertenecido a una serie de hombres que murieron en circunstancias extrañas. Valentino fue advertido de no usarlo. Lo usó de todos modos. Y poco después, su carrera entró en un colapso temporal.
seguido de una recuperación meteórica que solo aumentó el misticismo alrededor del objeto. Valentino murió en 1926, a solo 31 años. Úlcera perforada y pleuritis, dijeron los médicos. Pero Hollywood no quería la explicación médica, quería el misterio. Y el misterio permaneció, creció, se alimentó de sí mismo. Después de su muerte, una mujer vestida de negro aparecía todos los años en su tumba. Durante décadas, nadie sabía quién era. Cuando finalmente fue identificada, dijo que no era una sola persona. Era un papel que había sido pasado de mano en mano, como una vigilia ritual que la ciudad mantenía viva porque lo necesitaba. Porque Hollywood, desde el principio, sabía que sus ídolos necesitaban más que éxito, necesitaban mito. Valentino no era solo una estrella, era el primer arquetipo de Hollywood. El ser luminoso que brilla intensamente y muere demasiado pronto. Una estructura que se repetiría a lo largo de todo el siglo. Y que corresponde, con una perturbadora precisión, a la figura del héroe sacrificial que aparece en tradiciones esotéricas desde hace milenios. En los años 1930, un hombre específico proyectó su sombra sobre los círculos de élite de Hollywood. Y ese hombre no era actor, director ni productor. Aleister Crowley. El ocultista británico más controvertido del siglo XX era llamado por la prensa el hombre más perverso del mundo. Él prefería el título de Gran Bestia. Su filosofía, el telema, enseñaba que la voluntad individual era la ley suprema, que la magia era una ciencia práctica y que los símbolos poseían un poder real sobre la conciencia humana. No como metáfora, sino como mecánica operativa. Crowley había pasado décadas desarrollando sistemas de ritual que mezclaban hermetismo egipcio, cábala, prácticas de la Orden Rosacruz y sus propias revelaciones. Fundó órdenes esotéricas, escribió grimorios y tratados sobre la naturaleza de la magia que hasta hoy se estudian en círculos esotéricos alrededor del mundo. Y sus textos llegaron a Hollywood por la misma ruta que llegaban a toda la élite cultural de la época. Por fascinación, por red de influencia, por esa búsqueda particular que las personas con poder y dinero a menudo desarrollan. La búsqueda de algo que el poder y el dinero por sí solos no pueden comprar. Sus ideas circulaban entre intelectuales, artistas y figuras de élite de ambos lados del Atlántico. Y Hollywood, en ese momento, era un polo de exactamente este tipo de personas. Ricas, creativas, espiritualmente inquietas y en busca de experiencias que el mundo convencional no ofrecía. Productores y estrellas se reunían en sesiones de astrología y prácticas de adivinación. Círculos privados cultivaban una vida espiritual completamente diferente de la imagen pública que vendían a los estudios y a la prensa. El glamour era la fachada. Detrás de las cámaras ocurría otra realidad, y esta no aparecía en las columnas de chismes. David O. Selznick, uno de los productores más poderosos de la época, dijo una vez que Hollywood era como Egipto, lleno de ruinas que se desmoronan. La metáfora es más precisa de lo que parece. El antiguo Egipto era, sobre todo, una civilización obsesionada con lo que está más allá de la muerte, con rituales de travesía, con jerarquías de lo invisible, con símbolos que se creía tenían poder sobre la realidad. Y Hollywood, desde entonces, cultivaba exactamente la misma obsesión, solo que en lugar de papiros, usaba celuloide. Si estás comenzando a notar cómo estos patrones se repiten a lo largo de las décadas, impulsa este video. Esto ayuda a que este análisis alcance a personas que quizás nunca hayan mirado a Hollywood a través de esta lente antes. 1939. El Mago de Oz llega a los cines con una promesa simple. Una historia de aventura para niños, con magia, personajes coloridos y una canción que perduraría para siempre. Pero hay otra capa en esta película. Una estructura que cualquier estudiante de esoterismo reconoce de inmediato. Dorothy comienza en Kansas. Un mundo plano, gris, sin color, sin profundidad. Es el mundo común, el mundo de la conciencia ordinaria. Entonces es arrebatada por una fuerza que no eligió, el tornado, y despierta en otro lugar. Un lugar con color, con símbolo, con reglas completamente diferentes. Esto es la estructura de toda iniciación espiritual que ha existido. El individuo es sacado a la fuerza del mundo que conoce y arrojado a un territorio desconocido donde las antiguas herramientas no funcionan. Necesita encontrar nuevos recursos dentro de sí mismo. Los compañeros de Dorothy no son personajes aleatorios. Son arquetipos de la psique humana. El espantapájaros, que busca razón, la mente. El hombre de hojalata, que busca emoción, el corazón. El león, que busca coraje,
la voluntad. Juntos, forman el ser completo que Dorothy, sola, aún no es. ¿Y el mágico? El gran mágico de Oz, a quien todos temen y reverencian, quien sería la respuesta a todos los problemas, es una ilusión. Un hombre detrás de una cortina, operando máquinas de humo y sonido. La revelación final de la película no es el regreso a casa. Es el colapso de la autoridad externa y el descubrimiento de que el poder siempre ha estado dentro de la propia Dorothy. Este es una enseñanza hermética clásica, repetida en rituales durante milenios. Colocada, en 1939, dentro de una película para niños, y vista por generaciones enteras, sin que la mayoría percibiera la estructura detrás de la historia. No es una acusación, es una observación. Y plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras películas llevan estructuras que nunca hemos percibido? Durante décadas, el ocultismo en Hollywood existió en las sombras, en círculos privados, en reuniones cerradas, en rituales que nadie fotografiaba. La cultura pública de la industria era conservadora, glamorosa, de fachada impecable. Lo que sucedía por dentro se quedaba por dentro. En los años 1960, eso cambió, y cambió con la fuerza de un terremoto cultural. La generación que creció después de la Segunda Guerra Mundial estaba en crisis con las estructuras heredadas. La iglesia, el Estado, la familia nuclear, el consumismo. Todo fue puesto en jaque al mismo tiempo. La guerra de Vietnam expuso la brutalidad del poder institucional. Los movimientos por los derechos civiles revelaron la hipocresía de la moralidad oficial. Y en el vacío que esta ruptura creó, entró una búsqueda espiritual intensa, desesperada y diversa. El misticismo oriental llegó a Occidente en una escala nunca vista. Los Beatles viajaron a India en busca de un gurú y regresaron transformados, y con ellos, millones de jóvenes comenzaron a mirar hacia el este en busca de respuestas que Occidente no tenía. El movimiento hippie incorporó filosofías hindúes, budistas y chamánicas. El neopaganismo resurgió en comunidades a lo largo de California. La astrología dejó de ser un nicho esotérico y se convirtió en tema de conversación. Y Hollywood, como siempre, siguió y amplificó. Estrellas como Jane Mansfield se convirtieron en emblemáticas de esta relación compleja. Mansfield, uno de los mayores símbolos sexuales de la época, quedó asociada a Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco. La relación entre ambos, nunca completamente aclarada, alimentó especulaciones durante décadas. Lo que es cierto es que la frontera entre provocación intelectual, exploración estética y creencia genuina era, en ese momento, mucho más permeable de lo que parece cómodo admitir. Las películas de esa época comenzaron a traer lo sobrenatural, lo místico y lo ritual no más como una amenaza a ser combatida, sino como una exploración legítima. Las pantallas se convirtieron en un campo de experimentación simbólica colectiva. Y la audiencia, por primera vez en masa, no iba al cine solo para escapar de la realidad. Iba para cuestionar sus fundamentos. Era un punto de inflexión. El velo entre el cine y lo esotérico se estaba volviendo más delgado, y lo que vendría a continuación sería mucho más oscuro. Hay un momento en esta historia en que el glamour esotérico de Hollywood choca con algo que no tiene un nombre bonito: Charles Manson. En la segunda mitad de los años 1960, Manson no era visto, al principio, como un asesino. Era visto como un músico, un líder carismático, alguien que había construido a su alrededor un grupo de seguidores devotos, mayoritariamente jóvenes, en busca exactamente del tipo de comunidad espiritual alternativa que aquella época estimulaba. Intentó insertarse en el medio musical de Los Ángeles. Frecuentó los mismos círculos que las estrellas. Usaba un lenguaje místico, referencias bíblicas distorsionadas, técnicas de control psicológico que combinaban ritualismo, aislamiento y manipulación emocional. Y entonces vinieron los asesinatos de 1969. Brutales, simbólicos en su violencia, diseñados para causar el máximo terror. Las víctimas incluían a Sharon Tate, actriz embarazada de 8 meses, esposa del cineasta Roman Polanski. El caso Manson es, en la narrativa de Hollywood y el ocultismo, el momento en que la pregunta cambia de naturaleza. Porque hasta ese momento, el ocultismo en la industria era fascinante, misterioso, intelectualmente estimulante. Con Manson, quedó claro que la línea entre misticismo, manipulación y destrucción puede ser invisible, hasta que alguien la cruza. La atracción por el poder oculto, por el simbolismo, por la capacidad de influir en conciencias masivas.
Esas son fuerzas reales. Y las fuerzas reales pueden ser utilizadas de maneras que van mucho más allá de la pantalla del cine. Esto no mancha a todos los que exploran la espiritualidad alternativa, pero sirve como recordatorio de que la profundidad de un símbolo no garantiza la moralidad de quien lo utiliza. Si los años 60 representaron el ocultismo entrando por la puerta trasera de las pantallas, los años 70 lo representaron sentándose en la primera fila, con nombre, rostro y taquilla récord. El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, se estrenó en 1968, un año antes del asesinato de su esposa a manos de la familia Manson. La película retrata a una mujer que descubre que está siendo utilizada por una secta satánica para concebir al hijo del demonio. Lo que perturbaba no era solo el horror, era la normalidad, los vecinos amables, el bonito apartamento, la apariencia de vida común por fuera y ritual por dentro. Polanski construyó una obra en la que el terror no proviene de lo sobrenatural que irrumpe en el mundo real, sino de lo sobrenatural que ya estaba allí todo el tiempo, disfrazado de cotidiano. Poco después, El Exorcista llegó en 1973 y reescribió la historia del cine de terror. La posesión de una niña, los rituales de exorcismo, la batalla entre lo visible y lo invisible. Todo filmado con un realismo perturbador que hacía que la audiencia saliera del cine creyendo, por unos minutos, que eso podría ser real. Hubo informes de personas sintiéndose mal en las funciones, de filas en los confesionales después de las proyecciones, de sacerdotes siendo buscados para aclaraciones sobre el exorcismo. Una película había, literalmente, alterado el comportamiento religioso de parte de su audiencia. Eso es la definición de ritual funcionando. Esas películas no solo fueron éxitos de taquilla, fueron eventos culturales que normalizaron el vocabulario esotérico para el público en general. Palabras como posesión, ritual, pacto, entidad, que antes pertenecían a círculos cerrados, entraron en el léxico común, y con ellas algo más, el permiso colectivo para tomar lo sobrenatural en serio. No necesariamente creer en ello, pero ya no descartarlo como absurdo. La tesis central comienza a revelarse con más fuerza aquí. El cine no solo refleja la cultura, moldea lo que las personas están dispuestas a creer, a temer y a desear. Programa el inconsciente colectivo con imágenes, ritmos y símbolos que perduran mucho después de que se encienden las luces. Llegamos al centro de todo. Para entender por qué Hollywood y el ocultismo han caminado juntos durante más de un siglo, es necesario comprender qué tienen en común el ritual mágico y el cine. Y la lista es demasiado larga para ser una coincidencia. Ritual mágico, en cualquier tradición que examines, ya sea el hermetismo egipcio, las prácticas cabalísticas, los ritos masónicos o los grimorios medievales, comparte una estructura invariable. Primero, separas el espacio común. Creas un ambiente diferente, con fronteras claras entre el mundo ordinario y el espacio sagrado. Segundo, impones silencio y atención concentrada. La mente errante no entra en estado ritual. Tercero, presentas símbolos cargados, imágenes, objetos, palabras, que activan capas de la conciencia que el discurso racional no alcanza. Cuarto, narras una historia con estructura de transformación. Alguien entra, enfrenta una crisis y sale diferente. Quinto, creas comunión colectiva. El grupo que comparte el rito se convierte, por ese periodo, en una conciencia única. Y sexto, al final, el estado emocional y mental de quienes participaron ha sido alterado de forma mensurable. El cine implica exactamente eso. Paso a paso, elemento por elemento. La sala de cine se oscurece, separada del mundo externo de forma física y simbólica. El silencio se impone. Celulares en modo silencioso, conversaciones prohibidas. La atención se dirige a imágenes específicas, elegidas, compuestas con intención por alguien que pasó meses o años pensando en cada fotograma. Una narrativa se despliega con ritmo y estructura calculados por profesionales que estudiaron el efecto de cada corte, de cada banda sonora, de cada pausa. Cientos de personas comparten la experiencia al mismo tiempo, en la misma oscuridad, respirando el mismo aire. Y al final, las emociones fueron movidas, a veces de formas que el espectador ni siquiera puede nombrar. La magia simbólica, en su definición más técnica, es el arte de usar símbolos y narrativas para alterar estados de conciencia, individuales y colectivos. Es la capacidad de hacer que lo invisible se convierta en real dentro de la mente de quien participa.
El cine lo hace de manera más eficiente de lo que cualquier ritual de la antigüedad jamás podría haber imaginado, porque tiene sonido, imagen, color, movimiento, música y narrativa. Todos al mismo tiempo, todos calibrados, todos apuntando en la misma dirección. Un chamán con tambor y humo puede alterar la conciencia de un grupo de 100 personas. Una película puede hacer lo mismo con 100 millones. Cuando ves una película que te hace sentir algo que no puedes explicar, una angustia que persiste después de que las luces se encienden, una esperanza que no existía antes, una sensación de que algo ha cambiado en ti sin que sepas nombrar qué, has participado en un ritual. Has sido transformado, aunque sea mínimamente, por la intención simbólica de quien construyó esa experiencia. Y Hollywood siempre lo ha sabido. No necesariamente de forma consciente y coordinada. No estamos describiendo un comité secreto que se reúne cada semana para planear la programación simbólica de las masas. Pero aquellos que construyen imágenes saben instintivamente que las imágenes tienen poder. Y los que han estudiado este poder en profundidad, los ocultistas, los hermetistas, los estudiosos de las tradiciones esotéricas, han sido atraídos a Hollywood como polillas a la luz del proyector. Porque donde existe el poder de moldear la imaginación colectiva, el interés esotérico siempre se instala. No por conspiración, por afinidad natural entre quienes quieren influir en conciencias y quienes saben cómo hacerlo. La cuestión que queda, al final, no es si eso sucedió. La cuestión es qué hacemos sabiendo que sucede. Si conversaciones como esta son importantes para ti, suscríbete y activa las notificaciones. El próximo video sigue explorando cómo los símbolos moldean la cultura y cómo reconocer su influencia antes de que ellos te moldeen. Entonces, ¿qué es Hollywood? ¿Es un espejo que refleja lo que la sociedad quiere ver? ¿O es una cámara de ritual que decide lo que la sociedad comienza a desear, temer y creer? O aún, y esta quizás sea la posibilidad más inquietante, son las dos cosas al mismo tiempo, en proporciones que varían con cada película, con cada época, con cada intención de quienes están detrás de las cámaras. Lo que es indiscutible es que el cine es el mayor instrumento de proyección simbólica que la humanidad ha creado. Ningún texto escrito, ningún ritual en templo cerrado, ningún sermón en plaza pública ha alcanzado tantas conciencias al mismo tiempo, con tanta inmersión, con tanta eficiencia. El libro transforma una mente a la vez, en silencio privado. El cine transforma millones simultáneamente, en la oscuridad colectiva. Y cuando entiendes que los símbolos tienen un peso real, que una imagen repetida lo suficiente se convierte en parte del tejido de creencias de una persona, que una narrativa absorbida en un estado de inmersión emocional crea surcos en la percepción del mundo, la pregunta deja de ser filosófica y se vuelve práctica. Urgente, incluso. ¿Quién elige los símbolos que consumes? ¿Quién decide las historias que entran en ti en la oscuridad? Desde los primeros años de Hollywood, ha habido personas que entendían el poder ritual de la imagen proyectada. Algunos lo utilizaron para crear arte genuino, para explorar la condición humana, para provocar empatía, para expandir la imaginación colectiva en direcciones que iluminan. Algunos, para transmitir ideas específicas con intención política o cultural. Algunos, por pura intuición creativa, sin nunca nombrar lo que estaban haciendo. Y algunos, con una intención mucho más específica de lo que cualquier audiencia jamás percibió. La historia que recorremos aquí, de Valentino a los Grimorios, de Crowley a los templos improvisados de los años 30, del Mago de Oz al horror ritualístico de los años 70, no es una narrativa lineal de conspiración. Es la historia de una afinidad, de una atracción gravitacional entre el poder de crear imágenes y el deseo de entender lo que se puede hacer con ese poder. Lo que hacemos con esto no es simple. No se trata de rechazar el cine. Sería rechazar una de las formas más ricas de expresión humana que existen. Se trata de desarrollar lo que los antiguos rituales siempre buscaron: la conciencia del observador, la capacidad de participar en una experiencia sin ser consumido por ella, de permitir que la emoción entre sin que ella decida sola lo que vas a creer al salir. En el ritual, el participante que sabe lo que está sucediendo es diferente del participante que no sabe, no porque sea inmune al poder del símbolo, sino porque puede observar, cuestionar y elegir lo que lleva consigo cuando la luz regresa. Todos nosotros somos tejedores de una realidad compartida. Cada historia que absorbemos, cada símbolo que dejamos entrar, cada experiencia ritual, consciente o no, contribuye al tejido de lo que llamamos percepción.
Hollywood lo entendió antes que nosotros. La cuestión ahora es si nosotros también lo entenderemos. Ahora sabes un poco más. Y esa conciencia, por pequeña que parezca, ya es una forma de poder.